Tras el desastre del famoso puente Caucao y el grave estado del puente de Chonchi, donde sus habitantes han tenido que transportar un ataúd en una balsa, es que nos preguntamos, ¿cuál es el estado de los puentes que atraviesan nuestro río Mapocho? Es sin duda el video de la semana. Un curioso ciclista se acerca al borde del puente Calicanto para observar un accidente de tránsito. El vehículo arrasó con la barrera de contención y cayó al lecho del río Mapocho. Minutos más tarde, este hombre cae de una altura de 7 metros, resultando con múltiples fracturas. Cuando uno camina y siente como tambalea el puente, cuando pasan los autos, las micros del Transantiago. No son seguros y están en muy malas condiciones. Accidentes como este ocurren a diario en torno a este afluente. El habitual paso de los automóviles, micros y camiones es la principal causa del deterioro de estas estructuras. Recorrimos con Pablo Flores, arquitecto de la Universidad Central, los principales puentes de la ciudad para observar su actual presente. Este fue el resultado. El golpe debe haber sido bastante fuerte para que pueda haber desarmado toda esta línea que es bastante larga. El puente Calicanto es donde se observa el mayor daño debido al reciente accidente. Unas cuadras más allá, en el puente Patronato, la situación no cambia. El mal estado del asfalto es un motivo claro de accidente. Se carpetea, se repara, pero claro, cuando no se reparan, esos hoyos, al ser más profundos, pueden generar daño al tratar de evitar justamente el bache cuando uno va conduciendo. En Puente Purísima, el temor de nuestro experto es otro: el gran flujo de autos en hora punta y la angostura de las vías. Son dos pistas en un sentido en este lado, dos pistas en el otro lado que también podrían eventualmente, en caso de un exceso de congestión, ver colapsado de alguna manera el puente. Pero donde hay más peligro es en Pío Nono, quizás uno de los puentes más transitados de la capital y que desde un tiempo acoge una particular práctica: sellar el amor de las parejas poniendo un candado en las barandas. Ahora, desde el punto de vista del peso, claro, sin duda va a aportar mayor peso, pero básicamente es el peso que se le agrega a la baranda más que a la estructura. Básicamente lo que podría eventualmente correr algún riesgo es la baranda, que está destinada a la protección de las personas. Lamentablemente, en nuestro recorrido solo una estructura pasó la prueba. Es en el puente Recoleta donde nuestro experto encontró las medidas de seguridad necesarias para no tener que lamentar tragedias como las del puente Calicanto. Un diseño bien pensado porque por un lado tiene todo un borde de hormigón que separa y protege la circulación peatonal de la vehicular. Entonces, en caso de un accidente, esto va a actuar de alguna manera como protección a los peatones. Y esta baranda también tiene elementos horizontales que ayudan a proteger este movimiento. Es la radiografía de los puentes de Santiago, un presente donde las tragedias en torno al río Mapocho se han tomado la agenda pública. ¿Cómo andan los puentes del río Mapocho aquí en Santiago? Mira esa imagen. Son puentes, muchos de ellos antiguos, han vivido terremotos, han vivido inundaciones, algunos de ellos han soportado incluso la salida del río. ¿Cómo anda la seguridad de los puentes del Mapocho? Hoy la imagen. No, es impactante lo que ocurrió, sí. El video es impactante. Sí, pero... impactante. Yo partiría como diciendo que uno tendría que tener un programa de mantención y que tuviera primero un estudio de entender todos estos puentes antiguos, para qué fueron hechos, para qué cargas fueron calculados, porque hoy día todos los sistemas de tránsito han variado. Aquí de repente vemos puentes que cruzan camiones con tonelajes distintos. En Santiago. O sea, hay un tema que tiene que ver con entender un poquito los puentes, para qué fueron diseñados, y en su época son todos 50, 60, algunos más que eso. ¿Tienen fecha de vencimiento los puentes? No debieran tener. No debieran tener porque, si es que se mantienen correctamente, siempre se pueden reparar. No debieran tener una fecha... Tengo una pregunta. Sí. Aldo. Usted es un hombre que ha dedicado su vida a darle forma al espacio. Eso es ser un arquitecto. Sí. Entonces, en ese contexto, a mí me preocupa un tema que le puede sonar baladí. El famoso puente de los candados. ¿Hasta qué punto la cantidad de candados sobre un puente
pueden desestabilizar la estructura hasta el punto de hacerla colapsar o peligrosa para el tránsito humano. ¿Es posible aquello? Es difícil dar una respuesta certera, pero lo que habría que hacer ahí es hacer un cálculo real, ¿no es cierto?, de qué peso le estamos agregando a través de los candados que crecen y crecen, digamos, exponencialmente año a año. Y más bien sobre un evento sísmico, ¿podría ese puente comportarse de una forma distinta y podría llegar a tener algún problema? Dicen que son varias toneladas. Por lo mismo, digamos, y ahí volvemos un poco al punto anterior. Probablemente eso no haya sido calculado originalmente para que tenga colgando una masa, ¿no es cierto?, de fierro o de acero que se va a comportar. No me preocupa tanto en su forma estática, sino que si entramos en un problema dinámico, ¿no es cierto?, que estamos en un país sísmico, ahí podríamos llegar a tener algún problema. Podríamos tener problemas. Sí. Tengo una consulta que seguramente muchas personas se la hacen. Hay determinados puentes que cuando uno va caminando o cuando le toca la luz roja y está arriba de un auto, el puente empieza a tiritar, empieza a moverse. Ocurre, por ejemplo, en el cruce de Príncipe de Gales con Avenida Osa y Toda Lava. Ocurre en el puente Pío Nono. ¿Es correcto que un puente vibre cuando uno está sobre él? Sí, no hay que asustarse por eso, están diseñados y según el peso y según el movimiento van a tener una vibración, porque normalmente tiene que ver con los cabezales, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con que necesitamos cierta flexibilidad, porque todo lo que es rígido se rompe como más fuerte, y como el puente une normalmente dos puntos, digamos, en lo más esencial, se produce en estos momentos en que esto entra en el fenómeno se llama influencia. Ahora, ese no era pasar a mayores, digamos. Si pasara realmente que los automovilistas por un paro se bajaran y se pusieran a saltar arriba del puente, ahí podríamos también tener un problema, digamos. Ya, pero se da... Sí, porque ahí se da otro fenómeno que es como un movimiento que no está calculado, digamos, ¿no? Si se ponen 100 personas a bailar en un mismo punto, ese puente podría sufrir algún daño. Algún desperfecto. No están hechos para este movimiento puntual en el centro. Claro, Es como el ejemplo del edificio. O sea, el edificio que en un temblor se mueve es más seguro que el que permanece quieto. Exactamente. En el puente pasa lo mismo. Claro. Pasa exactamente lo mismo, digamos. ¿Qué pasa con el puente de Purísima? Porque según los estudios y quienes han dedicado a ver los distintos puentes, que algunos de ellos son de hace muchísimos años, en el río Mapocho, el puente Purísima es el que tiene mayores accidentes. La mayor cantidad de autos que aparentemente al dar la curva no le apuntan bien y pasan de largo. Claro, yo creo que puede haber un tema de diseño, ¿no es cierto? Puentes que si yo doblo en 90 grados produce un tema, y volvemos a un tema que ya también lo hemos debatido harto en Chile, que es el tema de la velocidad en que andan los autos. Claro. No hemos logrado bajar la velocidad en las áreas urbanas, digamos, ¿no es cierto? Entonces el tema es bastante complejo. Y yo creo que... Y le agregaría además, ¿no es cierto? Más allá de que hay... ¿no es cierto? Doblar, normalmente me puedo encontrar con un taco, me puedo encontrar con que me paso a la otra pista, me pueden pasar muchas cosas, digamos, porque además son puentes relativamente estrechos. Estrechos, sí. Porque estaban hechos incluso algunos para otro tipo de automóviles.